Hechos capítulo 9 y vamos a estar leyendo en esta mañana del verso 1 al verso 9. Hechos capítulo 9, vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 9. Entonces usted téngalo por favor allí. Y si usted está en esta mañana tomando nota, el título del mensaje para esta mañana es Únete al equipo. Únete al equipo. Y antes de poder entrar en materia de lo que dice el texto, ¿sí? Vamos a contextualizar lo que pasa allí en esta historia. Esta es la historia de Saulo de Tarso. ¿Cuántos de ustedes saben quién era Saulo de Tarso? Esta es la historia de Saulo de Tarso. Y usted de pronto o algunas personas dirán, ¿pero quién es él? Podríamos decir Saulo de Tarso alias el apóstol Pablo, ¿cierto? Saulo de Tarso, que posteriormente cambió su nombre a el apóstol Pablo. El mensaje de hoy se llama Únete al equipo, pero quiero que usted mire a quien está a su lado. Si usted está allí en red social, si usted allí está en su casa, usted que está aquí en el templo, pueda mirar a la persona que está allí al lado suyo y le diga: el hecho de que tú estés aquí, yo no los escucho, el hecho de que tú estés aquí es que esto significa que estás en el equipo. Yo le doy la bienvenida a todos porque todos hoy estamos en el equipo. Hoy estamos en el equipo. Entonces vamos a mirar conforme a la palabra del Señor cómo fue o cómo es esta narración de la conversión de Saulo de Tarso, del apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor allí en el libro de los Hechos. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí donde usted está puede cerrar sus ojos. Padre celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, que nos brindas hoy de poder escuchar tu palabra, Señor. Prepara, Señor, en esta mañana el corazón de cada varón, de cada mujer, de cada persona que está en este lugar o que está allí en su casa, Señor, para lo que tú tienes preparado para ellos, Señor. Que esta palabra, Señor, sea el refrigerio que cada uno de nosotros hoy necesita, Señor. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya leyendo el texto, el objetivo de esta mañana es poder compartir algunas cosas que se ven en este relato y que son de una manera fascinante. Usted lee el texto y usted dice: pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo así que una voz? ¿Y cómo así que él escuchó? ¿Y cómo así que era Saulo de Tarso? Ustedes saben quién es Saulo de Tarso o quién era Saulo de Tarso. Pero con este encuentro y cómo vemos efectivamente una transformación en el ser humano,
podemos evidenciar lo que hizo el Señor, el Señor por medio de ese encuentro con Saulo de Tarso. Y hay algo que quiero regalarle en esta mañana. Dios es poderoso y Dios busca siempre a un hombre rebelde. Y usted dirá, pero yo no he sido rebelde. Pero hermanos, si quizás usted es como medio cabezón, así como lo fui yo, o como somos muchos de nosotros, usted es el candidato número 1 para encontrarse hoy con el Señor. Usted es el candidato número 1 para lo que el Señor tiene preparado para usted. A Dios le fascina trabajar con las personas que se creen la última Coca-Cola del desierto. Y yo preparaba mi mensaje y mi esposa decía, pero es que Pablo era una persona capacitada. Pero Pablo tenía mucho conocimiento, pero él en su corazón había orgullo, había arrogancia. Él se creía esa última Coca-Cola del desierto. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos creído la última Coca-Cola del desierto? Y es cuando el Señor sale a nuestro encuentro y Él es el que nos dice, yo te he llamado para que me sirvas. Yo salgo al encuentro porque necesito moldear tu carácter. Y eso fue lo que pasó en ese momento con Pablo. Y mire lo que pasaba en ese momento con Saulo. Dice el texto que él respiraba, ¿cierto? Él tenía deseos de matar. Y yo me imagino en una escena de novela enfocando la cámara y Pablo así con los dientes apretados y diciendo, deme las cartas, deme autorización, porque yo quiero ir y matar a esos cristianos. Y eso era lo que estaba pasando en ese momento con Saulo. Pero en ese momento, cuando Dios sale al encuentro de Saulo de Tarso, viene algo muy bonito y es algo que ha pasado con algunos de nosotros y sé que hoy va a pasar con ustedes, y es que Dios estaba llamando a Saulo a unirse al equipo. Hoy el Señor te dice, amado hermano, únete al equipo. Y vamos a ver en esta mañana 4 cosas interesantes de la conversión de Saulo de Tarso que nos llevan a comprender a nosotros que es necesario hacer parte del equipo. Y primero, si usted está tomando allí nota, es que Dios busca a los descalificados. Dios busca a los descalificados. Y para contextualizar este primer punto, no quiero decir que usted no deba calificarse en su vida natural, que usted no tenga una profesión, que usted no sea un excelente profesional, que usted no sea un excelente padre de familia, pero en el contexto de lo que pasaba con Saulo de Tarso, él era una persona descalificada. Si alguien que yo personalmente no llamaría para cuidar a los creyentes y para predicar la palabra, era a Saulo de Tarso. Era la persona menos idónea en ese momento para poderla enviar a que predicara la palabra. Era la persona menos idónea en el momento para poder ir y decir que cuidara a los cristianos. Es como decirle al ladrón, téngame este billete de 50,000 pesos que ya vengo. Es como si le dijéramos al ladrón, téngame las llaves del carro por si algo lo prende, si necesitan correrlo, yo ya vengo. O es como decirle al glotón, le voy a dejar aquí este pedazo de pizza, me lo cuida. En ese contexto era lo que estaba pasando con Saulo de Tarso. Él era la persona menos capacitada, menos idónea para poder ir y cuidar a los creyentes. ¿A quién se le ocurre llamar a una persona como Saulo de Tarso? Y cuando yo analizaba este contexto, hice la misma pregunta y le decía al Señor, ¿a quién se le ocurre llamar a Jonathan Acero a servirle al Señor? Porque así como nos vemos reflejados en la palabra del Señor con la vida del apóstol Pablo y poder mirar anteriormente quién era Saulo de Tarso, nosotros efectivamente por la gracia de Dios hemos sido llamados por el Señor, pero éramos descalificados. Saulo de Tarso en este momento no era la persona más idónea. Y es aquí que muestra que Dios es especialista en llamar a los descalificados. Dios te transforma para que le sirvas.
Ese es el propósito de Dios. Nos transforma con el objetivo ¿de qué? De que le sirvamos. Dios me transformó para que yo le sirviera. Pero Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llaman. Dios capacita a los que llaman. Y en esta mañana Dios nos está llamando para servirle. Y usted quizás también puede decir: yo soy un descalificado, yo no puedo servirle. Pero hoy hay una palabra en el nombre del Señor, y es que Dios capacita a aquellos que llaman. Dios no dice: bueno, usted es perfecto, usted es así, usted madruga, usted se viste bonito, usted es una persona intachable. No, el Señor en ese momento no miró eso en el apóstol Pablo. Él nos llama aún con nuestros errores. Él en ese camino del llamado nos perfecciona y nos transforma con el objetivo de que le sirvamos. Muchas veces creo que usted y yo hemos pensado en que no le podemos servir al Señor porque soy imperfecto, porque tengo errores. Pero hoy el Señor te dice, amado hermano, que Él te capacitará con el objetivo de que le sirvas a Él. Dios buscó a Saulo y Dios venía persiguiendo a Saulo. Y yo cuando estudiaba esto decía: pero siempre en el relato, y cuando estábamos en la escuela dominical nos decían: pero es que Saulo era el que perseguía a los cristianos. Pero cuando vamos a ver en Hechos capítulo 7 al versículo 57, vemos cómo Dios en su soberanía, Dios en lo que tenía preparado para Saulo, Dios ya estaba persiguiendo a Saulo antes de que Saulo persiguiera a los cristianos. Aquí en el verso 57 de Hechos capítulo 7 nos narra la muerte de un héroe de la fe, y se llamaba Esteban. Esteban no murió en la cama tranquilo. Esteban no murió allí en una cama tranquilo esperando el tiempo para morir. Esteban murió después de su primera predicación en público, y Esteban muere apedreado. Pero allí en ese relato vemos que está Saulo de Tarso. Y dice el verso 57: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y si nosotros miramos, yo creo que Saulo en ese momento estaba allí sonriente. En ese momento quizás Saulo estaba allí gozando de lo bueno porque estaban matando a Esteban. Pero lo que él no sabía en ese momento era que él, presenciando esa muerte, estaba recibiendo por medio de esas vestiduras que estaban en sus pies el llamado del Señor. Saulo estaba presente en esa muerte y Saulo estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Pero lo que él no sabía era que esas vestiduras a sus pies era el llamado para su vida. Dios estaba llamando a Saulo mucho antes de que él supiera. Dios te ha escogido para servirle antes de que tú lo supieras. Quizás le hemos hecho muchas evasivas a servirle al Señor y creemos, siendo la última Coca-Cola del desierto, que yo voy a servirle al Señor cuando yo quiera, cuando yo pueda. Pero el Señor nos está buscando mucho más antes de lo que nosotros estemos pensando en servirle a Él. Y habrá muchos que hoy dirán: a mí no me gusta servirle a los demás, yo no tengo tiempo. Pero lo que no se dan cuenta es que Dios nos ha escogido incluso antes de que vengamos hoy a este lugar. No es que Dios me diga: Jonathan, venga y sirva, por favor, hágame este favor, colabóreme en esto. No. Y debemos hoy entender que es un privilegio que hoy usted y yo le sirvamos al Señor. Qué triste es que uno como cristiano, que uno cuando ha llegado a los pies de Cristo muchas veces dice: bueno, yo le colaboro, pero no vemos que es un privilegio que el Señor nos ha dado poderle servir. Y a veces con nuestra misma boca,
con nuestros mismos actos, ¿cierto? Hacemos lo contrario. Usted y yo estamos llamados a unirnos al equipo, sin importar que estemos descalificados. Y allí, si usted está tomando nota, el segundo punto es que Dios llama a los ocupados. Dios llama a los ocupados. Pero ¿cómo así? Que Dios llama a los ocupados, y Dios sabe que yo estoy muy ocupado y tengo mucho trabajo, tengo muchos hijos, ¿cierto? Tengo muchas cosas que hacer. Pero mire que Hechos capítulo 26, versículo 12, dice que Pablo se encuentra contándole una historia al rey Agripa, y Pablo le dice lo siguiente. Dice el verso: ocupando de esto, ¿ocupando de qué? Estaba ocupado en matar cristianos. Infortunadamente su ocupación era equívoca. Su ocupación era en algo que no agradaba al Señor. Pero el texto dice que ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes. Saulo de Tarso estaba ocupado en una misión, estaba ocupado en una labor. Pero allí, en lo que hemos leído en esta mañana, se encuentra con Dios, y efectivamente Pablo, estando ocupado, Dios no le pregunta. Usted lee el texto y Dios no le dice: Saulo, ¿será que estás ocupado? ¿Será que me puedes regalar un momento para poderte llamar? Es que necesito hablar contigo. Él no dice: estoy muy ocupado, ¿cierto? Déjeme tranquilo, Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros en ese proceso de poder servirle a Dios no hemos sacado una excusa de nuestra ocupación? Sé que hay personas que tienen 1, 2, 3 trabajos. Sé que hay personas que tienen cargos que necesitan de mucha atención. Pero hoy yo les digo, allí en ese lugar, en esa ocupación, el Señor hoy nos llama a servirle, sin importar lo ocupado que hoy estemos. Por experiencia propia, se los cuento rápidamente. Unos años anteriores, en la vida secular, en lo que era el proyecto laboral de mi vida, siempre estuve muy ocupado. El Señor, por su misericordia y por su gracia, me llevó a unos lugares de privilegio. Y no podía servirle al Señor de la mejor manera por esas ocupaciones. Pero el Señor, no de la misma manera como sale al encuentro de Saulo, habla a mi vida que es necesario que le sirva aún mejor a Dios. Y esas ocupaciones pasaron ¿qué? A un segundo plano. Y yo sé que en esta mañana me escuchan madres que están ocupadas con sus hijos. Me escuchan padres de familia que salen todos los días a trabajar y están muy ocupados. Profesionales que están muy ocupados en sus empresas, ¿cierto? Personas independientes que el Señor les ha dado la oportunidad de realizar una empresa y están muy ocupados. Y eso ha sido la excusa para poderle servir al Señor. Pero en esta mañana yo sí quiero decirles en el nombre del Señor que sin importar la ocupación, al Señor no le importa si estás ocupado. Al Señor no le importa si tienes muchas cosas que hacer. El Señor lo que quiere es que le sirvamos a Él, en el lugar en donde estemos. Y a veces confundimos y creemos que servirle al Señor es estar aquí en un púlpito únicamente. Pero en el lugar donde tú estás haciendo presencia, allí puedes servir al Señor. En tu casa puedes servir al Señor. Con tu esposo puedes servir al Señor. Con tu esposa puedes servir al Señor. En el barrio puedes servir al Señor. En el lugar donde el Señor te ha puesto, puedes servirle al Señor. Y mire algo que relataba yo en este mensaje como algo personal. Y es que el servir a Dios trae deleite, trae refrigerio en medio de los afanes de la vida. O por eso usted hoy está en este lugar. Por eso hoy las personas han sacado un tiempo para conectarse en redes sociales, porque buscan ¿qué? Un refrigerio. Y el servirle a Dios trae un deleite, trae refrigerio en medio de los afanes de la vida. Mire, amado hermano, hay situaciones de estrés.
Hay situaciones de preocupación, hay situaciones de cansancio, hay situaciones donde no hay recursos, hay situaciones donde la casa, los hijos, el esposo, la suegra, tantas cosas de estrés, tantas situaciones difíciles. Pero cuando venimos y servimos al Señor, algo en nosotros se renueva. Y es allí donde nos damos cuenta que Dios nos puede usar a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras ocupaciones. En esta mañana usted puede interiorizar la palabra y que esas ocupaciones no interfieran en el servicio a Dios. Dios usa personas ocupadas. Dios llama personas ocupadas. Y allí, como tercer punto, si usted está tomando nota, es Dios usa gente ordinaria. Dios usa gente ordinaria. Pero ¿cómo así que ordinaria? No me falte el respeto, dirán algunos. Cuando hablamos de gente ordinaria, hablamos de gente del común. Cuando Pablo en el relato cae del caballo, ¿cómo queda? Ciego. Queda ciego, queda con cataratas en sus ojos, ¿cierto? No puede ver absolutamente nada. Y lo tuvieron que llevar y lo metieron a una casa, y allí habitaba un hombre que amaba al Señor. Y mire algo tan maravilloso que dice el contexto de este relato. Había allí un hombre, y ese hombre no era pastor, ese hombre no era profeta, ese hombre no era un apóstol. La palabra solo menciona una vez y no se menciona antes ni se vuelve a mencionar. Y este hombre se llama Ananías. Mire lo que dice el texto sobre Ananías en el versículo 10 del capítulo 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Un qué? Un discípulo, una persona como usted y una persona como yo, porque todos estamos llamados a ser discípulos. Entonces en Damasco había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios usa personas del común. ¿Para qué? Para que se unan al equipo. Ananías no tenía credenciales. Ananías no había ido a un instituto bíblico. Ananías no había ido al seminario bíblico, porque no lo dice el texto, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Era un discípulo, era temeroso de Dios, era alguien que a lo mejor quizás no había orado nunca por nadie. Y es ahí donde Dios le dice: bueno, Ananías, ve a tal lugar. Y mire algo tan maravilloso, le da la dirección, le da la coordinada, ¿cierto? Ve a esta calle que se llama Derecha y allá encontrarás una casa y vas a preguntar por tal persona y allá va a estar fulanito de tal y tú tienes que hacer esto. Una persona del común recibiendo unas directrices claras de parte de Dios. Me imagino en esa escena Ananías diciendo: pero yo. Y Dios diciéndole: sí, tú. Y Ananías: pero yo. Sí, tienes que ir tú. Creo que cuántas veces no nos hemos preguntado nosotros: es que debes ir y hablarle a esa persona. Es que mira a tu familiar, ahí está al ladito, tienes que hacer eso. Pero yo, ¿por qué no llamamos al pastor? ¿Por qué no llamamos al discipulador? ¿Por qué no llamamos al entrenador? ¿Por qué no llamamos a los que sirven de tiempo completo en la iglesia? Yo no puedo hacer eso. Pero en este momento nos muestra la historia cómo efectivamente Ananías hace lo que Dios le ha mandado. Y Dios lo usa para que sane a un ciego. Y creo que Ananías en ese momento: Señor, pero yo no soy pastor. Pero Señor, yo nunca he orado por nadie. Pero ¿cómo así que voy a ir a sanar a un ciego si yo con 1000 problemas, yo qué voy a hacer? Pero allí es donde vemos cómo Dios efectivamente usa
gente ordinaria, gente del común como usted y como yo, y Dios lo puede usar a usted profesional, Dios lo puede usar a usted ama de casa, Dios lo puede usar a usted joven, a usted niño, a usted adolescente. El Señor puede usar a quien Él quiera. Gente ordinaria, gente del común. Y cuando yo veía cómo Ananías reaccionó al llamado de Dios, yo decía: Señor, yo quiero ser ordinario. Yo quiero ser una persona del común. Porque a veces yo digo: es que yo soy administrador de empresas, ¿yo qué voy a ir a orar por ese hombre? Es que yo soy doctor, yo soy abogado, es que yo soy psicólogo, ¿yo qué voy a ir a orar por esa persona? Pero mire que Dios usa a esa persona ordinaria con el objetivo de ir y cumplir el propósito de otro. Y miren lo que encontré tan maravilloso, y dice que Ananías significa Dios es bondadoso. Dios es bondadoso. Y yo pensaba y decía: bueno, si Dios me regala un tercer hijo, yo le pondría a Ananías. Pero sé que en este momento mi esposa debe estar en la casa rascándose la cabeza, porque pues no vamos a tener otro hijo. Pero entonces Ananías significa Dios es bondadoso. Y miren algo tan bonito, y es que Dios es bondadoso, y eso pasa cuando cuando usted y yo nos dejamos usar por Él, otros verán que Dios es bueno a través de nuestro servicio. Que usted y yo podamos ser gente del común como Ananías, para que esas personas puedan ver que hay un Dios amoroso por medio de nuestro servicio. Qué bueno es que nosotros podamos tener esa actitud en el momento de unirnos al equipo. Somos el equipo del Ministerio Vida Nueva y necesitamos gente del común. Necesitamos gente ordinaria, que en el momento que haya que hacer una labor podamos decir: presente, aquí estoy yo. Tú y yo seremos un Ananías, que seremos usados por Dios. Así que hoy el llamado es a unirte al equipo. Quizás hoy hayan personas que digan: yo no soy muy bueno casi para nada. Yo saqué las peores calificaciones en el colegio. Yo no sé cuál puede ser ese servicio en el cual yo pueda hoy contribuir. Pero hoy te digo que hay uno que no le importan tus notas del colegio. Hay uno que no le importa tus limitaciones. Hay uno que te puede usar con tus errores. Hay uno que te puede usar con tus descalificaciones. Porque hoy yo puedo darle la gloria a Dios que estoy en este lugar solo por la gracia de Él y porque Él me ha escogido en medio de mis errores. Pero necesitamos volver a ese cristiano ordinario del común, a ese discípulo del común. Miren que yo estudiaba eso y recordaba años atrás cómo fue nuestra crianza y cómo fue nuestra vida aquí en la congregación. Y cómo el maestro de niños era el mismo explorador, y si era una mujer era la misma misionerita, y después entonces íbamos a jugar fútbol, y si había culto de jóvenes veníamos al y hacíamos tantas actividades, y habían tantos jóvenes que estaban enamorados del servicio al Señor, que la misma sociedad, los mismos años, lo mismo que hoy atravesamos, eso se ha perdido. Que no hay gente ordinaria, que no hay gente del común. Imagínense cómo hubiese quedado el relato si no saliera Ananías en la escena. Necesitamos hoy Ananías que se levanten en los colegios, Ananías que se levanten en las empresas, Ananías que se levanten en cada uno de los hogares para poder cumplir el propósito que Dios tiene para aquellas personas. En esta mañana yo les quiero decir como último punto, es que Dios llama en el momento preciso. Dios llama en el momento preciso. El versículo 3 del capítulo 9 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y vemos aquí algunos verbos que son accionantes, que son imperativos y que muestran que era el momento preciso. Y alguien dijo una frase, y es: Dios no llega temprano, pero tampoco llega tarde. Él siempre llega en el momento preciso, en el momento
exacto. Había un Saulo que iba de camino, pero cuando Dios interfirió en el momento y en el lugar exacto, su vida cambió para siempre. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado que cuando Dios sale a nuestro encuentro, nuestra vida cambia para siempre? Muchos de nosotros íbamos por otro rumbo. Muchos de nosotros, Dios nos salió allí en el camino en el momento preciso y desató en nosotros una nueva misión, un nuevo caminar, un nuevo objetivo. Y mire cómo el Señor en su palabra muestra que Él está allí en los momentos precisos. Jesús llamó a Pedro cuando estaba en el momento de su fracaso, limpiando la red después de una noche sin pescar. Dios llama a Moisés a los 80 años. Dios llama a Gedeón en el momento de una ruina económica. Llamó a Zaqueo en el momento donde todo el mundo lo odiaba. Dios hoy te está llamando y este es el momento preciso. Este es el momento exacto donde Dios sale a tu encuentro. Porque ¿sabes alguna cosa, amado hermano? Usted que me escucha aquí en el auditorio, usted que está allí en redes sociales, el peor momento de muchos es el mejor momento de Dios. Qué difícil la situación para Saulo perder la vista en ese momento. Un hombre de tanto carácter, un hombre que había hecho tantas cosas infortunadamente en contra de los cristianos, pero llegó en ese momento y la palabra dice que estaba tembloroso y tenía miedo. Fue el momento de dificultad para él. Por eso usted y yo hoy estamos aquí. Quizás algunos atravesando alguna dificultad, quizás algunos atravesando un tema difícil, pero hoy el Señor te dice: hoy es el momento exacto y hoy te llamo para que me sirvas. Hoy te llamo para que te unas al equipo. Así que no debemos decir: yo no puedo servir a Dios porque estoy en una crisis. Yo no puedo servir a Dios porque tengo que solucionar algunos problemas. Mentira. Porque muchas veces hemos puesto esas situaciones y digo: cuando esté bien económicamente le sirvo al Señor. Cuando mi casa esté restaurada, ahí sí le sirvo al Señor. Cuando termine mi universidad le sirvo al Señor. De pronto cuando cambie de trabajo, porque es que mi trabajo me agobia, ahí sí le sirvo al Señor. ¿Cuándo vamos a servirle al Señor? No es mañana, es hoy. Hoy el Señor nos está llamando a unirnos al equipo. En el nombre de Jesús hoy le digo: bienvenido al equipo. Al equipo donde usted ha sido escogido no por nosotros, no por el pastor, ha sido escogido por Dios. Sin importar que sea descalificado, sin importar que esté muy ocupado, hoy el Señor te llama a que le sirvas. Quizás siendo una persona del común, pero también siendo un empresario, un empleado, una ama de casa, Él te llama para que le sirvas en esta mañana. Hoy es el momento preciso. Hoy Dios sale a tu encuentro y te dice: únete al equipo. Para que dispongas tus dones, para que dispongas tu talento, para que dispongas lo que el Señor te ha dado a servicio de Él.